Hay lugares en México donde el sol quema los secretos hasta volverlos polvo, donde el silencio de la sierra es más pesado que una lápida. Hoy no vamos a un pueblo mágico, ni a una playa paradisíaca. Vamos a un rancho sin nombre en el corazón de Nuevo León, un lugar olvidado por los mapas y por Dios. Un lugar donde la ley era la palabra de un solo hombre. Y les pido que se queden, no por morbo, sino por ellas, por las voces que fueron ahogadas por el polvo y la costumbre. Si crees que una historia debe ser contada, no para juzgar, sino para que nunca más se repita, suscríbete. Únete a esta comunidad que busca la luz en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Porque solo nombrando el horror, podemos empezar a vencerlo. La historia de hoy es la de un padre. Un hombre que debía ser pilar, protección, guía, pero se convirtió en jaula, en depredador, en dueño. Un hombre que miró a sus propias hijas y no vio hijas. Vio una continuación de su sangre, de una manera retorcida, prohibida. Lo llamó tradición, lo llamó costumbre de la tierra. Lo justificó como la ley de sus antepasados, una ley que, según él, estaba por encima de la de los hombres y de la de Dios. El mundo lo llamó horror. Pero en ese rancho aislado, la voz del mundo era solo un eco lejano. Un susurro que no podía competir con los gritos del silencio. El aire en ese rancho se sentía denso, pegajoso. Olía a polvo y a un miedo tan antiguo que ya era parte del adobe de las paredes. Un miedo heredado, un miedo bebido con la leche materna. Todo comienza con una niña. Llamémosla Ana. El nombre no es real. Su dolor, sí. Ana tenía 14 años, pero sus ojos parecían de 80. En la escuela rural, a la que apenas asistía, la maestra notó algo. Ana nunca sonreía. Sus manos, pequeñas y agrietadas por el trabajo, temblaban al sostener el lápiz. Dibujaba siempre la misma casa. Una casa con las ventanas selladas, sin puerta. Una prisión de adobe y teja. La maestra, una joven idealista recién llegada de la ciudad, intentó hablar con ella. ¿Todo bien en casa, Ana? La niña solo asentía, una y otra vez. Un movimiento mecánico, vacío. Pero un día, Ana dejó un dibujo en el escritorio de la maestra. No era la casa de siempre, era la figura de un hombre grande. Y a su lado, varias figuras pequeñas, arrodilladas. No tenían rostro, solo cuencas vacías. La maestra sintió un escalofrío, el tipo de frío que no tiene que ver con el clima, el frío que nace en el alma. Esa noche no durmió. El dibujo estaba sobre su mesa de noche, mirándola, acusando, gritando en silencio lo que la niña no podía decir. Ella no lo sabía aún, pero ese trozo de papel era el inicio del fin. La primera piedra que se movía en una montaña de silencio y dolor. Una montaña llamada familia. Una montaña gobernada por un padre, que también era el suegro de sus propias hijas. La maestra se llamaba Carmen. Llevaba apenas 6 meses en aquel pueblo perdido. Llegó con el corazón lleno de planes, de proyectos, de la ingenua creencia de que la educación podía cambiar el mundo, o al menos un pequeño rincón de él. El dibujo de Ana era una grieta en esa creencia, una grieta que se abría a un abismo. Carmen dobló el papel con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. Lo guardó en su bolso. Sabía que no podía ignorarlo. Pero, ¿qué hacer? ¿Ir a la policía? ¿Con qué? ¿Con el dibujo de una niña triste? Se reirían de ella. Le dirían que estaba viendo fantasmas donde solo había pobreza y soledad. El sistema no responde a susurros, solo a gritos o a sangre. Decidió que debía ir ella misma, verlo con sus propios ojos.
Preguntó por el rancho de la familia de Ana. El hombre de la tienda del pueblo la miró con extrañeza. «¿Allá va, maestra? ¿Sola?» «Tengo que hablar con sus padres sobre su rendimiento», mintió Carmen. Sintió el sabor amargo de la mentira en su boca. El hombre se encogió de hombros. Le dio unas indicaciones vagas. «Siga el camino de tierra hasta que el mundo parezca acabarse. Ahí es». El camino era una cicatriz en la tierra seca. El sol era un martillo sobre el techo de su viejo coche. No había señales. No había otras casas. Solo cactus, polvo y un cielo inmenso y vacío. Sintió miedo. Un miedo primario, animal. El miedo a lo desconocido. A lo que se esconde a plena luz del día. Pensó en dar la vuelta. En volver a la seguridad de su pequeña casa alquilada. En olvidar el dibujo. En convencerse de que solo era la imaginación de una niña. Pero la imagen de los ojos de Ana la detuvo. Esos ojos que ya no esperaban nada. Siguió conduciendo. El rancho apareció de repente. Un conjunto de construcciones de adobe que parecían haber brotado de la misma tierra. No había cercas ostentosas, solo un alambre de púas oxidado. Un perro flaco ladró una vez y luego se escondió bajo un tractor viejo. El silencio era absoluto. Se bajó del coche. El calor la golpeó como una pared. El polvo se le metió en la garganta. Un hombre salió de la casa principal, alto, fuerte, con la piel curtida por el sol y el tiempo. No parecía un monstruo, parecía un patriarca, un hombre de la tierra. Sus ojos, sin embargo, eran fríos, dos pozos oscuros y quietos. «Buenas tardes», dijo él. Su voz era grave, tranquila. «¿Se le ofrece algo?» «Buenas tardes». «Soy Carmen». La maestra de Ana. El hombre asintió lentamente. No mostró sorpresa, ni interés. «Pase», dijo, y se hizo a un lado. El interior de la casa era oscuro y fresco. Olía a leña y a algo más. Algo que Carmen no pudo identificar. Un olor dulce y rancio a la vez. El olor del miedo estancado. Vio a dos chicas más, un poco mayores que Ana. Estaban moliendo maíz en un metate. Al verla, bajaron la cabeza. Se hicieron pequeñas, invisibles. Eran como Ana. Tenían los mismos ojos vacíos, los mismos movimientos de autómata. Ana no estaba. «Mi hija Ana está en el campo», dijo el hombre, como si leyera su mente. «Ayudando con los animales. Aquí todos trabajamos». Su nombre era Eleazar. Se lo dijo sin que ella preguntara. Con una autoridad natural, como si su nombre fuera una ley en sí misma. Carmen se sentó en una silla de madera tosca que él le ofreció. Se sentía como un testigo en un juicio cuyo veredicto ya estaba decidido. «Vengo porque estoy un poco preocupada por Ana», empezó Carmen. Las palabras le sonaban falsas, débiles. La notó muy callada. Distraída, Eleazar la miró fijamente. Una mirada que parecía pesarla, calibrarla. «Mis hijas son así, maestra, reservadas. Es la costumbre de aquí. Las mujeres de mi casa no son escandalosas, son decentes. Cada palabra era una piedra. Una pared que se levantaba entre ella y la verdad. Pero he notado que parece triste». «Quizás algo le preocupa». Eleazar sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, un simple movimiento de los músculos de la cara. «Usted es de la ciudad, ¿verdad? Allá se preocupan por tristezas. Aquí nos preocupamos por la lluvia, por la cosecha, por tener que poner en la mesa». La estaba desarmando. Con calma, con una lógica brutal. «Su trabajo es enseñarle a leer y a sumar, maestra. De su alma nos encargamos nosotros. Su familia». La palabra familia sonó como una amenaza. Carmen sintió un nudo en el estómago.
Sabía que no conseguiría nada más. Se despidió. Su propia voz le sonó lejana. Cuando caminaba de vuelta a su coche, sintió la mirada de Eleazar en su nuca. Y no solo la de él. Desde una de las ventanas oscuras, vio los rostros de las otras dos chicas, mirándola. Por un segundo, solo un segundo, en los ojos de una de ellas vio una chispa, una súplica. Luego, desapareció. Se volvió opaca, vacía. Carmen arrancó el coche. El motor sonó como una profanación en aquel silencio. No miró por el retrovisor. Tenía miedo de lo que podría ver. Condujo de vuelta por el camino de tierra con las manos temblando sobre el volante. El dibujo en su bolso ahora pesaba como una piedra. Ya no era solo un dibujo, era un testimonio, una acusación que nadie quería escuchar. Llegó al pueblo cuando el sol se ponía. El cielo se tiñó de colores violentos. Naranja, rojo, púrpura. Como un moretón. No fue a su casa. Fue a la presidencia municipal, un edificio pequeño, con la pintura descascarada. Había un solo funcionario en una oficina polvorienta. Un hombre gordo, sudoroso, que abanicaba su cara con una carpeta. Carmen entró sin aliento. Puso el dibujo sobre el escritorio. Señor, soy la maestra de la escuela rural. Creo que algo terrible está pasando en el rancho de la familia Ríos, la familia de Eleazar. El hombre miró el dibujo. Luego la miró a ella. Soltó un bostezo largo, ruidoso. Maestra, dijo con una voz cansada, como si le estuviera haciendo un favor al hablarle. Los niños dibujan cosas, monstruos, fantasmas. Es lo que hacen. Pero las niñas están aterrorizadas. Hay algo que no está bien. El padre... El funcionario la interrumpió, levantando una mano. Eleazar es un hombre respetado. De las familias fundadoras. Un hombre de bien revisó unos papeles en su escritorio, ignorándola deliberadamente. Mire, maestra, usted es nueva aquí. Quizás no entiende nuestras costumbres. Son gente de rancho. Son diferentes. Diferentes no significa que puedan hacer lo que quieran con sus hijas, replicó Carmen, su voz temblando de rabia y frustración. El hombre suspiró. Se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. No hay denuncia, no hay pruebas. Solo un dibujo y su intuición de citadina. No puedo hacer nada. Son asuntos de familia, asuntos de familia. La frase que cierra todas las puertas. La frase que entierra los secretos. Carmen recogió el dibujo. Sintió el papel humedecido por el sudor de sus manos. Salió de la oficina. El portazo del funcionario cerrando por fin su jornada resonó en el pasillo vacío. Afuera, la noche había caído. Carmen se quedó parada en la plaza desierta, abrazándose a sí misma. Sintió un frío que no era de la noche, era el frío del sistema, de la indiferencia, del muro invisible que protegía a Eleazar. Comprendió en ese instante que estaba sola, completamente sola. Pero mientras miraba la oscuridad que se tragaba las montañas, la imagen de la súplica en los ojos de aquella niña volvió a su mente, y supo que no iba a detenerse. Aunque tuviera que derribar ese muro con sus propias manos, acababa de declararle la guerra a un fantasma. Y el pueblo entero era su cómplice silencioso. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso para Carmen. La frase del funcionario, asuntos de familia, se repetía en su mente como un eco burlón. Un eco que olía a polvo de archivo y a indiferencia. Daba sus clases con un nudo en la garganta. Miraba a los niños, a sus sonrisas inocentes, a sus manos manchadas de tierra y tinta, y se preguntaba cuántos otros secretos se escondían detrás de las puertas de adobe. Cuántos asuntos de familia
se pudrían en silencio bajo el sol de Nuevo León. Ana ya no iba a la escuela. Cuando Carmen preguntó, le dijeron que la necesitaban para el trabajo del rancho. Fue una respuesta simple, práctica. Y sonó como el cierre de una tumba. Carmen sabía que no podía volver al rancho. Sería inútil, peligroso. Eleazar la había calado. La había etiquetado como una amenaza, una entrometida de la ciudad. Tenía que esperar. Esperar una grieta, una oportunidad. Y la oportunidad llegó un sábado. El día de mercado en el pueblo más cercano, a 1 hora de camino. Era el único día en que las familias de los ranchos más aislados bajaban a vender sus quesos, sus verduras, a comprar sal, aceite y herramientas. Carmen fue al mercado. No sabía qué buscaba. Quizás solo un vistazo. Una señal. Caminaba entre los puestos. El aire estaba cargado del olor a cilantro, a carne asada, a fruta madura y a sudor. El ruido era un murmullo constante. Vendedores gritando ofertas, niños corriendo. Música de un radio viejo. Y entonces los vio. Eleazar caminaba por el centro del pasillo improvisado como un rey en su dominio. Atrás, como sombras, lo seguían sus hijas. Las 3, Ana y las 2 mayores. Caminaban con la cabeza gacha, cargando sacos de maíz y algunas gallinas en jaulas. Sus rostros inexpresivos, sus movimientos sumisos. Junto a ellas, una mujer mayor. Extremadamente delgada, con la mirada perdida en un punto lejano. Era la madre. Un fantasma a la luz del día. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Se escondió detrás de un puesto de sombreros de paja. Observó. Eleazar hablaba con otros hombres. Reía. Su risa era fuerte, segura. La risa de un hombre que no tiene nada que ocultar. O que sabe que su secreto está bien guardado. Las hijas esperaban a una distancia prudente, sin hablar entre ellas, sin mirar a nadie. Carmen se fijó en la mayor, la que le había lanzado esa mirada de súplica desde la ventana. Llamémosla Elena. Elena, por un instante levantó la vista. Sus ojos barrieron la multitud, con desesperación, con hambre. Buscaba algo, o a alguien. Sus ojos se encontraron con los de Carmen. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, Carmen vio todo el universo de horror que habitaba en esa chica. Eleazar se giró. Elena bajó la cabeza al instante, pero ya era tarde. La conexión se había hecho. Carmen esperó. Su instinto le decía que algo iba a pasar. Eleazar se detuvo en un puesto a comprar herramientas. Estaba de espaldas a sus hijas. Elena actuó. Con una rapidez que contradecía su apariencia sumisa, se acercó al puesto de al lado, donde vendían hierbas de olor. Fingió oler un manojo de romero. Carmen, entendiendo la señal, se acercó desde el otro lado. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Sus manos se rozaron sobre un montón de hojas de laurel. Elena le deslizó algo en la palma, un pedazo de papel diminuto, doblado hasta ser más pequeño que una moneda. Su mano estaba helada, temblorosa. «Ayúdenos», susurró. Una palabra casi inaudible. Un soplo de aire. Luego se retiró. Volvió a su lugar detrás de su padre. Nadie se dio cuenta. El mundo seguía girando. La gente seguía comprando y vendiendo. Carmen se quedó paralizada. El papel en su mano quemaba como un carbón ardiente. Sintió el sudor frío en su frente. El olor a cilantro y a tierra mojada se volvió abrumador, nauseabundo. Caminó como un autómata hacia una de las calles laterales, lejos del ruido. Abrió el papel con dedos torpes. La letra era temblorosa, casi ilegible. Hoy, atrás de la iglesia. Cuando suene la última campana sonaba a las 9 de la noche.
anunciando el silencio, el fin del día. Para ellas sería el principio. Carmen pasó el resto del día en un estado de trance. La ansiedad era una bestia viva en su estómago. ¿Y si era una trampa? ¿Si Eleazar la había visto? Pero la imagen de la mano helada de Elena borró toda duda. No era una trampa, era un grito de auxilio. La noche llegó lentamente, pesada. La iglesia del pueblo era una construcción antigua, imponente. Su parte trasera era un laberinto de contrafuertes y sombras. Carmen esperó en la oscuridad. Cada sonido la hacía saltar. El maullido de un gato, el zumbido de un insecto. Sintió la piedra fría y húmeda de la pared de la iglesia contra su espalda. Le anclaba a la realidad, a la locura que estaba a punto de desatarse. Las 9. La campana comenzó a sonar. Un sonido grave, melancólico. 12 campanadas lentas que caían sobre el pueblo como una sentencia. Cuando la última vibración se apagó en el aire, apareció. Elena surgió de las sombras como un espectro. Estaba descalza. Llevaba solo un vestido simple y raído. Su cabello estaba suelto. Sus ojos eran dos abismos de pánico. «Gracias por venir», susurró. «No tengo mucho tiempo». «¿Qué pasa, Elena? ¿Qué está pasando en tu casa?» Elena negó con la cabeza, como si las palabras no fueran suficientes. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas sucias de polvo. «Él no es nuestro padre», dijo, y la frase golpeó a Carmen con la fuerza de un puñetazo. «Es nuestro dueño». Carmen sintió que el aire le faltaba. El frío de la piedra parecía entrarle en los huesos. Cuando una de nosotras cumple los 13 años, él dice que es hora. «¿Hora de qué, Elena?», preguntó Carmen, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta, y la aterraba. De convertirnos en mujeres de la casa. Sus mujeres, Elena se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente. «Hay una ceremonia. Nos hace vestir de blanco, nos peina. Dice que es nuestro verdadero bautismo, que nos limpia de la influencia del mundo. Dice que la sangre de la familia debe permanecer pura, que así lo hizo su padre, y el padre de su padre lo llama la tradición». La palabra sonó obscena en la quietud de la noche. Carmen se llevó una mano a la boca. La náusea era insoportable. Un sabor metálico, a bilis y miedo, le inundó la boca. «Él nos toma esa noche», continuó Elena con la voz rota. «Y todas las noches después. Somos sus esposas. Ana ahora es la más joven, el dibujo, la casa sin puerta, las figuras arrodilladas sin rostro. Todo cobró un sentido monstruoso». «¿Y su madre?» «Ella no». Elena soltó una risa seca. Sin humor, el sonido de algo rompiéndose. «Mi madre fue la primera esposa de su propio padre. Cuando mi abuelo murió, se casó con mi padre. Él siguió la tradición, con ella. Y luego, con nosotras. Ella lo sabe. Lo vio pasar con mi hermana mayor, luego conmigo, y ahora con Ana. Ella ya no habla. Solo se sienta en un rincón y teje. Todo el día. Sus manos nunca se detienen. Es la única forma que tiene de no gritar». Carmen visualizó la escena. La mujer fantasma. Las manos tejiendo sin descanso. Tejiendo un sudario para su propia vida. Para la vida de sus hijas. Sintió que las paredes de la iglesia se cerraban sobre ella. El aire era irrespirable. «¿Por qué ahora, Elena? ¿Por qué buscarme a mí?» «Por Ana», respondió Elena al instante. «Mi hermana y yo ya estamos rotas. Pero Ana, ella todavía tiene luz en los ojos. A veces, cuando él no mira, y él se la está apagando. Cada día un poco más.
Intenté hablar una vez, hace años, con el cura que venía antes. Le dije que mi padre nos hacía cosas malas. ¿Y qué pasó? El cura habló con mi padre. Esa noche él me enseñó lo que pasa cuando una de sus mujeres es irrespetuosa. Me encerró en el cobertizo 3 días, sin agua, sin comida. Cuando me sacó, me llevó frente al cura y me hizo decirle que había mentido. Que era una niña mala con malos pensamientos. Carmen sintió una ola de furia tan intensa que la dejó sin aliento. Una furia dirigida al cura, al sistema, a un Dios que permitía tales horrores. Tenemos que ir a la policía, ahora mismo. Con esto, no, la interrumpió Elena, con una firmeza que Carmen no esperaba. La policía no hará nada. El jefe es amigo de mi padre. Le compra queso. Vienen a beber juntos. Para ellos, lo que pasa en el rancho se queda en el rancho. Dirán que miento. Dirán que soy una puta, que quiero escapar con algún novio. Mi padre es un hombre poderoso aquí. Su palabra vale más que la mía. Más que la de todas nosotras juntas, era la verdad. Una verdad sólida, brutal, inamovible. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Carmen, sintiendo el peso de la desesperación. Usted es de fuera. Usted no les debe nada. Usted puede hablar donde sí la escuchen, en la ciudad, en la televisión, donde sea. Sáquenos de aquí, suplicó Elena, agarrando la manga de Carmen. Su tacto era el de un pájaro asustado. Tengo que irme. Si se da cuenta de que no estoy... no sé qué me haría. Elena se disolvió en las sombras tan rápido como había aparecido, dejando a Carmen sola con el secreto más monstruoso que jamás había conocido. Se quedó allí, de espaldas a la iglesia, durante mucho tiempo. La luna pálida iluminaba su rostro, bañado en lágrimas silenciosas. El peso del conocimiento era físico. Le oprimía el pecho, le dificultaba respirar. Ya no era solo una maestra. Era la única esperanza de 3 niñas atrapadas en un infierno que su propio padre llamaba hogar. Y la única guardiana de una verdad tan horrible que amenazaba con consumirla. El secreto de Elena no era un secreto. Era una herida abierta, pustulenta, una herida que toda la región había decidido ignorar. Carmen entendió que para luchar contra Eleazar, tenía que entenderlo. Tenía que desenterrar las raíces de esa tradición monstruosa. No podía volver a la presidencia municipal. Esa puerta estaba cerrada. No podía confiar en la iglesia local. Había sido cómplice. Tenía que buscar en la memoria del pueblo, en las voces más viejas, las que habían visto demasiado y hablado muy poco. Encontró a don Anselmo en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Era el hombre más viejo de la región. Decían que tenía más de 100 años. Su piel era un mapa de arrugas. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecían ver más allá del presente. Carmen se sentó a su lado, en un banco de madera carcomida. Le llevó una botella de mezcal, como le habían aconsejado. No preguntó directamente. Sabía que sería un error. Habló del tiempo, de la sequía, de los viejos días. Anselmo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Finalmente, Carmen se atrevió. Don Anselmo, la familia del Rancho Grande, los Ríos. El viejo no se inmutó, pero su silencio cambió. Se volvió más denso. Eleazar, dijo Carmen, casi en un susurro. Anselmo escupió en el suelo polvoriento. Esa sangre está maldita, dijo, con una voz que era como el crujido de hojas secas. No siempre fue así, continuó, después de un largo trago de mezcal. El abuelo de Eleazar, el primer Ríos que llegó a estas tierras, era un hombre bueno.
un hombre de trabajo. Pero la soledad de la sierra es mala consejera. Su esposa murió joven, dejando 3 hijas. Anselmo se detuvo. Miró hacia las montañas, como si leyera la historia en sus contornos. La gente empezó a murmurar. El viejo Ríos ya no bajaba al pueblo. Se encerró en su rancho. Con sus hijas. Un día, un vaquero que trabajaba para él bajó corriendo, pálido como un muerto. Dijo que había visto cosas que no debían ser. ¿Qué cosas?, preguntó Carmen, conteniendo el aliento. Dijo que el viejo trataba a su hija mayor como a su mujer, que la había hecho suya, que la llamaba la continuadora. El vaquero desapareció esa misma noche. Nadie volvió a verlo jamás. La gente del pueblo tuvo miedo. Dejaron de ir al rancho, de hablar de los ríos. El silencio se convirtió en un muro. El padre de Eleazar, el que se casó con la madre de estas niñas, nació de esa unión. Era hijo y nieto de su propio padre. Carmen sintió un vértigo. La lógica se desmoronaba. La biología se convertía en una pesadilla. El metal del miedo volvió a su boca, más fuerte esta vez. Cuando el viejo murió, su hijo tomó el control y tomó a su propia hermana como esposa, la madre de Eleazar. Era una espiral. Un nudo de sangre y pecado que se apretaba con cada generación. Crecieron aislados, odiando al mundo exterior, convencidos de que su ley era la única ley. Crearon su propia religión, una religión de sangre y tierra, donde el Padre es Dios y las hijas son sus ofrendas. Eleazar no está loco, maestra, dijo Anselmo, mirándola por primera vez con sus ojos casi ciegos. Es peor que eso. Es un creyente. Él cree de verdad en lo que hace. Cree que está purificando su línea, protegiéndola del mundo exterior que considera podrido y débil. Cree que es su deber sagrado. La revelación fue más aterradora que la simple maldad. La locura se puede combatir, la perversión se puede castigar. Pero, ¿cómo se lucha contra la fe? ¿Cómo se combate a un hombre que se cree un dios en su propio universo de adobe y polvo? Carmen entendió la magnitud del monstruo. No era solo un hombre, era una idea retorcida, alimentada por generaciones de aislamiento, miedo y silencio. ¿Y la gente? Nadie nunca hizo nada. Carmen preguntó con la voz rota. Anselmo se encogió de hombros. Un gesto lento, cargado de décadas de resignación. ¿Hacer qué? Ir allá era buscarse la muerte. ¿Denunciarlos? ¿A quién? El comisario de entonces era primo segundo de los Ríos. Todo quedaba en familia. Asuntos de familia, repitió el viejo, sin saber que estaba usando las mismas palabras que el funcionario gordo y sudoroso. La misma excusa, la misma lápida sobre la verdad. La gente aprendió a no ver, a no escuchar. Es más fácil vivir así. Carmen se despidió de don Anselmo. Le dejó la botella de mezcal. Caminó de vuelta a su casa bajo un cielo lleno de estrellas. Millones de estrellas indiferentes. Se sentía increíblemente pequeña. La historia ya no era sobre Eleazar y sus hijas. Era sobre un pueblo entero, una región. Una sociedad que había elegido la ceguera como mecanismo de supervivencia. El mal no florece solo en la oscuridad. Florece a plena luz del día, cuando todos deciden mirar hacia otro lado. Esa noche, Carmen no durmió. Se sentó frente a su escritorio, con el papelito de Elena en una mano y una hoja en blanco frente a ella. Comenzó a escribir. No una denuncia, no un reporte, una historia. La historia de Ana, de Elena,
de su hermana, la historia de su madre tejiendo en un rincón, la historia de un vaquero que desapareció, la historia de un abuelo que se convirtió en el diablo. Escribió toda la noche. Las palabras salían como un torrente, vómito negro de todo el horror que había absorbido. Tenía que sacarlo, ponerlo en el papel para que fuera real, para que no la consumiera desde adentro. Al amanecer, tenía 20 páginas. 20 páginas de una verdad que nadie quería leer. Pero sabía que alguien tenía que hacerlo. Ahora tenía un arma hecha de palabras, y estaba lista para usarla. Con las 20 páginas de horror en su bolso, Carmen condujo hacia Monterrey. El pequeño pueblo se quedó atrás, un punto en el espejo retrovisor, un punto lleno de secretos y silencios cómplices. La ciudad la recibió con su ruido, su tráfico, su anonimato. Por primera vez, el caos de la metrópoli le pareció un refugio. Aquí, la palabra de Eleazar Ríos no valía nada. Aquí, él era solo un nombre más, o eso creía ella. Su primer destino fue la Fiscalía General de Justicia, un edificio de cristal y acero, imponente, frío, un monumento al orden y a la ley. Carmen entró. El aire acondicionado era gélido. El silencio, diferente al del rancho. Era un silencio administrativo. El silencio de los trámites y los expedientes. Esperó 2 horas en una silla de plástico duro. Vio a gente pasar. Abogados con trajes caros. Policías con prisa. Ciudadanos con el rostro marcado por la tragedia o la frustración. Sintió que su historia, tan monstruosa y urgente, se diluía en ese mar de problemas anónimos. Finalmente, una mujer con un gafete la llamó. «Señora Mendoza, pase al cubículo 3. El cubículo era un pequeño espacio gris, un escritorio, 2 sillas, un hombre joven con el cabello engominado y una expresión de aburrimiento crónico. Era un agente del Ministerio Público, un engranaje en la gran maquinaria. «Dígame, señora, ¿en qué podemos servirle?», dijo, sin mirarla. Estaba organizando unos clips en su escritorio. Carmen respiró hondo. Sacó las hojas de su bolso. «Vengo a denunciar una situación terrible». Empezó a hablar. La historia salió a borbotones. La tradición. Las niñas. La madre fantasma. El miedo. El agente del MP la escuchaba a medias. Asentía de vez en cuando. Su mirada se desviaba hacia la pantalla de su computadora, hacia su teléfono vibrando sobre la mesa. Cuando Carmen terminó, con la voz quebrada y los ojos húmedos, el agente suspiró. «Entiendo. Es una historia muy fuerte, señora». Juntó las puntas de sus dedos. Una pose ensayada. «Pero, ¿cuáles son las pruebas? Aparte de este escrito». Hojeó las primeras páginas con desinterés, y el dibujo de una niña. El testimonio de una de las hijas. «Ella me lo contó todo», exclamó Carmen. «¿Y dónde está esa hija?». Para que rinda su declaración formal, se necesita que la víctima se presente. Es el protocolo. No puede presentarse, está secuestrada. Su padre la mataría si sabe que habló. El agente se reclinó en su silla. El cuero sintético crujió. «Mire, maestra, con todo respeto, usted nos trae un rumor de un pueblo lejano. Una historia que parece sacada de una novela. No tenemos una víctima. No tenemos una denuncia formal. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Mandar un operativo a un rancho privado basándonos en su intuición?» La palabra intuición fue como una bofetada. Carmen sintió una oleada de frío. La sangre se le heló en las venas. El aire acondicionado del edificio pareció volverse polar. No era una cuestión de justicia. Era una cuestión de papeles, de formatos, de protocolos
El horror no cabía en sus casillas. Pero es un delito. Son niñas, menores de edad, insistió, su voz temblando de impotencia. Para que haya un delito, tiene que haber una denuncia. Así funciona el sistema. El agente sonrió, una sonrisa de superioridad. Si la chica se escapa y viene aquí a denunciar, entonces abrimos una carpeta de investigación. Antes, no. Son asuntos de familia. La misma frase, la misma maldita frase. Dicha aquí, en la capital, en un edificio de cristal, sonaba aún más obscena, más cruel. Carmen se levantó, recogió sus papeles. Gracias por su tiempo, dijo, con una voz que no reconoció como suya. Estaba vacía, metálica. Salió del cubículo, salió del edificio. El calor de Monterrey la golpeó, pero no pudo calentarla. El frío que sentía era interno. Se sentó en una banca en la plaza de enfrente. Miró el edificio de la fiscalía. No era un monumento a la justicia, era una fortaleza, diseñada para mantener los problemas fuera, no para resolverlos. Lloró. Lloró de rabia, de frustración, de miedo por Elena, por Ana. Después de un rato, las lágrimas se secaron. La rabia permaneció. No se iba a rendir. Recordó algo que había leído. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quizás ellos no eran policías. No buscaban delitos. Buscaban proteger a las personas. La oficina de la comisión era más pequeña, más modesta. Las paredes estaban cubiertas de carteles con frases inspiradoras sobre la dignidad y la justicia. La recibió una mujer de unos 50 años, con una voz suave y una mirada comprensiva. Carmen sintió una chispa de esperanza. Volvió a contar la historia. Esta vez, con más calma, con más orden. La mujer escuchaba atentamente, asentía, tomaba notas. Qué terrible, señora Carmen. Qué valiente de su parte no quedarse callada. La esperanza de Carmen creció. Por fin, alguien la entendía, alguien le creía. Vamos a tomar su queja, por supuesto, dijo la mujer. Sacó una pila de formularios. Abriremos un expediente y con base en su testimonio, emitiremos una recomendación a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública para que investiguen la situación. ¿Una recomendación?, preguntó Carmen. La palabra sonaba débil. Sí. Nosotros no tenemos facultades de investigación criminal. Solo podemos señalar la posible violación a los derechos humanos y recomendar a las autoridades competentes que actúen. La mujer sonrió amablemente. Una sonrisa profesional, practicada. El proceso puede tardar un poco. Hay que turnar el caso, analizarlo. Un par de meses, quizás. Las recomendaciones no son vinculantes, sabe, pero suelen tener peso moral. Meses. Peso moral. Carmen miró los carteles en la pared. Dignidad. Justicia. Protección. Eran solo palabras. Decoración. La realidad eran los formularios en su mano. La burocracia lenta. Las recomendaciones que un fiscal podía leer y luego tirar a la basura. El sistema no estaba diseñado para salvar a nadie. Estaba diseñado para simular que lo intentaba. Sintió un cansancio profundo, un cansancio del alma. Agradeció a la mujer. Salió de la oficina. No llenó los formularios. Sabía que sería como gritarle a una pared. Caminó sin rumbo por las calles de Monterrey. El sol de la tarde era implacable. Se sentó en un café. Pidió un vaso de agua. Sus manos temblaban. Miró las 20 páginas de su historia sobre la mesa. Eran inútiles. La ley no las quería. Los derechos humanos no podían usarlas. Estaba derrotada. Eleazar había ganado. El sistema era su mejor muralla. Y entonces las palabras de Elena volvieron a ella.
Usted puede hablar donde sí la escuchen. En la televisión. Levantó la vista. En una pantalla en el café. Un noticiero. Un periodista de rostro duro, conocido por su estilo confrontacional. Había destapado escándalos de corrupción, había enfrentado a criminales. Su nombre era Ricardo Puig. Carmen sacó su teléfono. Buscó el nombre de la televisora. El nombre del programa. Encontró un número de contacto. Para denuncias ciudadanas. Dudó. Exponer la historia en los medios. Era peligroso. Podía poner a las chicas en un riesgo aún mayor si Eleazar se sentía acorralado. Pero, ¿qué otra opción le quedaba? La lentitud del sistema también era una sentencia de muerte. Marcó el número. Le contestó una asistente, con voz apurada. Tengo una historia, dijo Carmen. Una historia que necesitan escuchar. Le pidieron un resumen. Carmen leyó el primer párrafo de su escrito. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Espere un momento. Minutos después, la voz de un hombre, grave, directa. Soy Ricardo Puig. Repítame eso. Carmen lo repitió. ¿Tiene pruebas? Preguntó Puig. Su tono no era de duda, sino de estrategia. Tengo el testimonio de una de las víctimas, la historia de la familia, el contexto del pueblo, y tengo la indiferencia de la fiscalía. Necesito más, dijo Puig. Necesito una prueba irrefutable del fracaso del sistema. Algo que no puedan negar. Vuelva a la fiscalía, le ordenó. Pero esta vez, cambie el enfoque. No los denuncie por abuso o incesto. Denuncie a las chicas como personas desaparecidas, privadas de su libertad. Técnicamente, es lo que son. Quiero ver qué hacen con eso. Era un plan brillante y cruel. Carmen volvió al edificio de cristal al día siguiente. Se sentía diferente. Ya no tenía esperanza, ni miedo, solo una determinación fría como el hielo. La atendió otro funcionario, un hombre mayor, con la mirada perdida en un monitor, tecleando con 2 dedos. Carmen no se sentó. Vengo a levantar un reporte por personas desaparecidas, dijo, con voz firme. El hombre no levantó la vista. ¿Nombres? Ana, Elena y María Ríos, del municipio de... Un momento, la interrumpió el hombre, todavía mirando su pantalla. ¿Desaparecidas cómo? ¿Cuándo fue la última vez que las vio? No están desaparecidas en ese sentido. Están en su casa, pero están privadas de su libertad por su propio padre. No las deja salir. Las tiene secuestradas. El hombre por fin levantó la vista. La miró por encima de sus gafas, con fastidio. Señora, dijo, con un suspiro largo y cansado. Si sabe dónde están, entonces no están desaparecidas. Pero no son libres. El hombre volvió su atención al monitor. El clic de su teclado llenó el silencio. Mire, eso suena a un conflicto familiar. Violencia intrafamiliar, quizás. Para eso, necesita ir a otra ventanilla y llenar el formato 3A. Pero están secuestradas. Son víctimas de privación ilegal de la libertad, insistió Carmen, usando las palabras exactas que el periodista le había sugerido. El funcionario dejó de teclear. La miró de nuevo, y con la mirada perdida en un punto por encima del hombro de Carmen, dijo la frase que lo cambiaría todo. Señora, si usted insiste en que están desaparecidas, aunque sepa dónde están, eso le corresponde a otra dependencia. A la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Llene el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Carmen no dijo nada más. Tomó el formato 2B que el hombre le tendió sin mirarla.
Salió del edificio. En su mano no tenía un simple papel. Tenía la confesión firmada del sistema. Su declaración de inutilidad. Se paró en la calle. Sacó su teléfono. Marcó el número de Ricardo Puig. «Lo tengo», dijo. «Tengo su formato 2B». La historia explotó. Ricardo Puig no usó guantes de seda. Abrió su noticiero estelar con la imagen del formato 2B en pantalla gigante. Al lado, el rostro de Carmen, distorsionado para protegerla. Narraba con voz fría el laberinto burocrático. La frase «llene el formato 2B» se convirtió en un símbolo nacional de la indiferencia. Puig no solo contó la historia, la desmenuzó. Puso en evidencia a cada funcionario. Mostró los mapas del aislamiento. Entrevistó a sociólogos y psicólogos que hablaban de servidumbre generacional y patrones de abuso sectario. El rancho sin nombre de repente tenía un nombre y estaba en boca de todo el país. La presión mediática fue un tsunami. La Fiscalía General, la misma que había despachado a Carmen con condescendencia, tuvo que reaccionar. El fiscal, en una rueda de prensa improvisada, con el rostro tenso, anunció que se había abierto una investigación de oficio. Usaron palabras como inadmisible, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Palabras huecas que solo pronunciaban porque las cámaras estaban encendidas. Al amanecer del día siguiente, un convoy de patrullas y vehículos tácticos avanzó por el mismo camino de tierra que Carmen había recorrido sola en su viejo coche. El operativo fue desproporcionado, teatral. Llegaron al rancho como si fueran a tomar una fortaleza enemiga. No encontraron resistencia. Eleazar los estaba esperando en la puerta, con la misma calma con la que había recibido a Carmen. No se resistió al arresto. Cuando le pusieron las esposas, miró directamente a una de las cámaras que transmitían en vivo y sonrió. Una sonrisa helada, de superioridad, como si todo aquello fuera solo una molestia temporal. Un malentendido de un mundo que no comprendía sus leyes sagradas. Sacaron a las chicas, Ana, Elena, María y su madre. Parpadeaban bajo el sol, como si salieran de una cueva después de toda una vida. Estaban delgadas, pálidas, pero por primera vez no tenían la cabeza gacha. Miraban al frente, con los ojos vacíos, sí, pero al frente. No las llevaron a un refugio, ni con psicólogos. Las llevaron a una oficina de la Fiscalía para que rindieran su declaración. Las sentaron en sillas de plástico, bajo luces fluorescentes, y las hicieron contar el horror una y otra vez, a diferentes agentes, con diferentes formularios. El sistema, incluso en su intento de rescate, seguía siendo el sistema. Un monstruo frío, impersonal, que necesitaba clasificar el dolor en párrafos numerados. La madre no habló. Siguió en su silencio, sentada en un rincón, con las manos en su regazo, moviendo los dedos como si estuviera tejiendo un hilo invisible. La tradición de los ríos se convirtió en el caso del año. Los juicios, los titulares, los expertos en televisión, todos tenían una opinión. Todos querían un pedazo de la tragedia. Eleazar nunca mostró arrepentimiento. En el juicio, declaró que solo había cumplido con el mandato de sus ancestros, que había protegido la pureza de su sangre. Fue condenado a más de 150 años de prisión, pero una condena no borra las cicatrices. Carmen dejó el pueblo. No podía volver. Su rostro, aunque distorsionado en televisión, era conocido. Se había convertido en un símbolo y en un blanco. Vio en las noticias que las hermanas fueron separadas, enviadas a diferentes centros del DIF en diferentes estados.
por su seguridad. El sistema, en su infinita torpeza, rompió el único lazo que les quedaba, la única fuente de fuerza que habían tenido en su infierno. La última imagen que vi de ellas fue una fotografía en un periódico. Ana, de espaldas, entrando a un edificio gubernamental. Su cabello corto, su figura frágil. Estaba sola. La casa sin puerta que dibujaba se había hecho real, pero ahora sus muros eran los protocolos y los programas de asistencia social. El monstruo estaba en una jaula. Pero la sombra del monstruo es larga, y a veces me pregunto quién sufre más. El que está encerrado en una celda de concreto, o las que están encerradas en el laberinto de sus propios recuerdos.